Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta palabra el Señor me la regaló y la he titulado Una voz de esperanza. ¿Cómo se llama? Una voz de esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros perdemos la esperanza en nuestras vidas. Podemos venir a la iglesia, podemos estar aquí, pero muchas veces empezamos a tener tantos procesos en nuestras vidas que en medio de todas las situaciones que vivimos perdemos la esperanza en el Señor, perdemos la esperanza en muchas situaciones. Y bueno, bien dice por ahí que lo último que se pierde es la esperanza, pero sí, lamentablemente se pierde, y cuando la esperanza se pierde, nos desanimamos, empezamos a pelear los unos con los otros, empezamos a chocar, empezamos a dejar de estar animados. El que hacía las cosas con ánimo, con entusiasmo, ya no las hace con ánimo, sino ya las hace con tristeza, ya las hace como con pocas ganas, porque no ve la esperanza en su vida. Pero hoy el Señor ha traído esta palabra para decirte que no temas, porque Dios está contigo y Él trae bendición sobre su vida. Amén. Y ya hay algo que debemos mirar, y es que para permanecer en la esperanza debo tener fe. Si yo quiero permanecer en la esperanza, debo aprender a tener ¿qué? Fe en el Señor. Si yo no tengo fe, pues de nada me sirve, porque para poder tener esperanza debo creerle al Señor, debo tener fe, debo confiar en el Señor. Si yo confío en el Señor, puedo escuchar la voz de Dios, puedo escuchar una voz de esperanza en mi vida y puedo mantenerme en ella. Amén. Dice la palabra del Señor que porque es imposible, porque sin fe es imposible ¿qué? Sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque sin fe no creemos que las cosas sí pueden darse. No creemos que esa universidad sí se puede pagar. No creemos que esa empresa sí se puede tener. Sin fe no creemos que esos hijos que estaban mal no pueden conocer a Dios. Sin fe le es imposible agradar ¿a quién? A Dios, porque cuando tú pierdes la esperanza, empiezas a perder también la fe y empiezas a renegar. Empiezas a creer que todos los problemas, hay personas que dicen, cuando viene un problema, ¿se vienen qué? Todos los problemas. Y una cosa es fácil hablarlo y fácil escucharlo, pero cuando lo estamos viviendo en carne propia, es ahí donde se ponen las cosas de otro nivel, ¿cierto? Y podemos decir, sí, yo tengo esperanza, yo creo en el Señor, pero creo en cuando me conviene. Pero cuando ya veo que no, las cosas no se me están dando, entonces dejo de creer, dejo de confiar en el Señor, dejo de permanecer en Él, dejo de tener esa fe y dejo de agradarle al Señor. ¿Por qué? Porque empiezo a pelear con mi pareja. Empieza a pelear con sus hijos, empieza el que está en el trabajo, empieza ya a hablar mal del trabajo, empieza a hablar mal de su ministerio, empieza a renegar de su vida, empieza su vida a bajarse. El que hacía las cosas con ánimo, ya no las hace con ánimo, sino las hace, ay, como caigan, ay, como vayan entrando, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque se pierde la fe. Y cuando se pierde la fe, se pierde la esperanza en nuestras vidas. Amén. Mire esto, mi hermano. La fe mueve montañas. Si tú lo crees, la fe mueve montañas. ¿Cuántos saben que la fe mueve montañas?
¿Y cuántas montañas han movido en su vida, mi hermano? Hay veces nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor y yo salgo y voy y le creo a Dios, pero me llega el problema del arriendo y no tengo la plata. Entonces miro a ver quién me hace el favor de prestarme la plata o algo, porque no, ¿sí? Si no lo tengo me estreso. Vean, hay personas que hoy en día sufren de ansiedad, personas que hoy en día sufren de estrés. Se enferman, sufren de migraña, tienen enfermedades sobre sus vidas, llega enfermedades sobre sus vidas del mismo estrés y de la misma angustia. ¿Dónde está su confianza en el Señor y su esperanza en ese momento? ¿A quién le cree? ¿En lo que puedes hacer o en lo que Dios puede hacer sobre su vida? Porque cuando tú le crees a Dios y tú miras al Señor, tú pones tu mirada en el Señor, entonces Dios te dice, confía en mí que yo haré, yo te daré para esa casa, yo te daré para ese carro, yo te daré para esa universidad, yo te bendeciré, yo estaré con tus hijos, yo estaré con tu pareja. No temas, amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? David lo cantaba. David tuvo que vivir momentos difíciles en sus vidas. David tuvo que pasar por momentos duros en su vida. Y cuando pasaba, él cantaba esto y lo decía en Salmos capítulo 42, versículo 11. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En los momentos más difíciles David le alababa. En los momentos más duros David confiaba en el Señor, porque sabía que su esperanza y su fe no provenía de lo que él podía hacer, sino de lo que Dios podía hacer en medio de su vida. Amén. Cuando tú le crees al Señor, tú aprendes a permanecer en la esperanza. Cuando tú crees, aprendes a ver la mano de Dios en tu vida. Cuando tú le crees al Señor, aprendes a ver la mano de Dios en medio de los momentos más difíciles en su vida. Por eso el Señor trae cada día esa esperanza. Por eso el Señor nos levanta, nos motiva. Amén. Mire, hermanos, ¿qué es esperanza? ¿Qué es esperanza? Esperanza es esperar. ¿Es qué? Esperar con confianza. Eso es esperanza, es aprender a ¿qué? A esperar. Nosotros hoy en día todo lo queremos, vean. Que el Señor me prometió que toda mi familia iba a llegar a los pies de Cristo. Y pasan 6 meses y no veo la mano. No veo, antes veo que las cosas están es como peor. Sí, ¿por qué? Porque nosotros queremos ¿qué? Las cosas rápidas. Que el Señor me dijo, te voy a bendecir en ese negocio, en esa empresa, y pasan los días y las cosas se ponen peor, las ventas no salen, mejor dicho, el gobierno cae, es el malo del paseo. Todo está peor, no, las ventas no se están dando, nos van a echar del trabajo. Entonces empieza el estrés, la preocupación, la ansiedad. Llega a la casa y ya no cree en el Señor, ya empiezas pero a creer con los puños, con las peleas, con las malas palabras, con nuestras malas acciones. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque no has aprendido a esperar en el Señor. Porque la espera produce paciencia. Que cuando tú confías en el Señor y aprendes a esperar en Él, entonces produce paciencia. He visto hombres y mujeres que por años han permanecido en el Evangelio, por años han permanecido en el Señor, por años han permanecido en Él y han confiado en Él. Y cuando hemos visto sus hijos y toda su familia están en los caminos del Señor y están estables. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza no es solamente para un momento. La esperanza es para aprender a esperar y tener confianza en el Señor.
No importa qué tiempo, no importa cuándo es el momento. Hay veces queremos ya como niños chiquitos. Cuando uno tiene hijos pequeños y uno le promete un helado a un hijo, el hijo hasta ansiedad le da. Si quiere ya el helado, quiere ya, ¿sí? Son las 6, son las 8 de la noche, uno le dice hasta el siguiente día, ni duermen. Sí, entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque hay veces queremos las cosas rápido que nos lleguen a nosotros, pero el que aprende a esperar, las cosas le llegan. El que aprende a esperar y a confiar en el Señor y aprende a creerle al Señor, entonces las cosas van a llegar. Tu casa va a llegar, tu familia va a llegar, tu economía se va a levantar, tu empresa se va a levantar. Y si tú le crees a Él, entonces Dios hará milagros sobrenaturales sobre su vida. Amén. Miren, mis hermanos, Pablo pasó por situaciones difíciles en su vida. Y vemos en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia. Y la paciencia produce ¿qué? Prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo está sobre su vida, mi hermano. El Espíritu de Dios está sobre cada uno de ustedes. Y cuando tú aprendes a confiar en el Señor, aprendes a esperar en Él, aprendes a permanecer. ¿Sabe por qué una persona no aprende a permanecer en su ministerio? No aprende a crecer en su vida diaria. ¿Por qué? Porque pierde fácilmente la esperanza. Pierde la esperanza en su equipo, pierde la esperanza en el Señor, pierde la esperanza en su vida, pierde la esperanza en lo que puede hacer. Por eso deja de luchar, por eso deja de avanzar, por eso deja de esforzarse. Mi hermano, cuando tú le crees a Dios, entonces Dios empieza a hacer milagros sobre su vida, pero tengo que luchar, tengo que trabajar en la fe. Tengo que aprender a permanecer en Él. Pablo lo creía y Pablo cada vez que escribía la carta, ¿Pablo pasó situaciones difíciles? Claro que pasó muchas situaciones difíciles. Estuvo en la cárcel, pasó hambre, pasó pruebas, fue desechado, fue rechazado. Pero aún así sus cartas y todo lo que escribía eran inspiradas por el Espíritu Santo. Y siempre los motivaba, siempre les decía, no estén tristes, no estén desanimados, estén alegres. Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre su vida, entonces todo el Señor pasa y nos pone gozo en nuestros corazones y sobrepasa todo entendimiento. Y hay veces vemos personas que están pasando pruebas, pero están gozosos, están animosos, están dándole. ¿Sabe por qué? Porque no han perdido la esperanza. Porque saben que tienen que esperar con fe, tienen que esperar con confianza en el Señor. Cuando tú esperas y le crees al Señor, entonces Dios llega, porque Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, mi hermano. Por eso hay veces vamos y metemos los pies donde no debemos meterlos, ¿cierto? Por eso vamos y metemos allá la cara y donde no debemos estar. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque no le creemos al Señor. Para unas cosas tenemos fe, para otras no tenemos fe. Y yo creo en el Señor cuando tengo plata. Yo creo en el Señor cuando estoy bien con mi esposa. Yo creo en el Señor cuando estoy bien con mis hijos.
Yo creo en el Señor y le digo, hermano, levántese en el nombre de Jesús, porque el Señor está con nosotros. Pero cuando las pruebas vienen, cuando las circunstancias se van poniendo difíciles, cuando el hijo empieza a ponerse rebelde, cuando ese esposo, esa esposa empieza a pelear por todo en la casa, cuando la economía no se empieza a dar como esperaban, cuando querías estudiar y hacer algo y no lo pudiste hacer, entonces empieza a ¿qué? A desmotivarse, a bajarse. Cuando vienes a la iglesia y ves y empiezas a estar aquí y empiezas a levantarte, empiezas a meterte con el Señor y pasa 1, 2, 3, 4, 5 meses y antes ve que las cosas se van poniendo peor, ya dejan de venir a la iglesia, ya dejan de estudiar, ya dejan de permanecer en un ministerio, ya dejan de ir haciendo las cosas. ¿Sabe por qué? Porque su confianza y su esperanza está en lo que usted puede hacer. Está en lo que usted puede mover como persona. Está su esperanza en lo que otros pueden hacer. Cuando fácilmente en todo esto se pierde la esperanza. Cuando se pierde ahí, no hay nada que hacer. Pero cuando tú pones tu mirada en el Señor, alza tus ojos y empiezas a ver al Señor y empiezas a creerle al Señor, el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente porque yo te daré por heredad esa tierra. Porque yo te lo daré. Esfuérzate, no temas. Amén. Mire, hermanos, dice en Romanos 8:2, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. En la espera mostramos ¿qué? ¿Nuestra qué? Constancia. Si tú dejas de luchar, si dejas de permanecer en hacer, ¿sí? Has perdido esa espera. ¿Por qué? Porque sus ojos empezaron a ¿qué? A desviar. Que el Señor te dijo, no temas, porque yo voy a empezar, voy a pagar esa deuda, voy a darte la casa. Pero pasó 1 año, 2 años y no ve nada, entonces fue a trabajar, a hacer otras cosas de domingo a domingo, se puso a entretenerse en otras cosas, se olvidó del Señor, se olvidó de todo, porque pudo más la confianza en lo que usted podía hacer que en lo que Dios podía hacer por usted. Amén. Así que no te desanimes, mi hermano. No desmayes, porque Dios está en medio de tu vida. Créele al Señor, siga confiando, siga permaneciendo y Él hará milagros sobrenaturales. Amén. Mira, hermanos, y por último, ¿cómo puedo permanecer en esa esperanza en el Señor? ¿Cómo puedo yo mantenerme vivo y confiando en el Señor? Orando y leyendo su palabra. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia diario? ¿Cuántos de nosotros estamos orando diariamente? ¿Sabe por qué hoy fácilmente se pierde la fe y la esperanza? Porque no has conocido a un Dios vivo en tu vida y en tu casa. Y el Dios que está aquí hoy te dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y en qué tienes que ser valiente? En tomar una decisión de mantenerse, de estarlo buscando en su presencia, de estarlo buscando cada día más. Cuando tú lo buscas, cuando tú permaneces en Él, cuando tú mantienes en Él, entonces Dios empieza a obrar en su vida, empieza a obrar en su casa, empieza a obrar en su familia. ¿Sabes por qué? Porque mantienes en oración. ¿Sabe por qué un hombre y una mujer puede ver la mano de Dios en su vida? ¿Sí sabe por qué? Porque está orando, porque está leyendo
Y hay muchos hombres y mujeres que pueden venir a la iglesia, pero no pueden ver la gloria de Dios en su vida, en su casa, porque solamente la ven en la iglesia, pero no la ven en su casa. ¿Y sabe por qué? Porque piensan, algunos están aquí así, vienen, sienten la presencia del Señor, sienten que Dios está ahí, pero se van y de aquí de la puerta hacia afuera se olvidaron que hay un Dios viviente. Pero cuando tú le crees y estás en medio del problema, ¿sabe qué es lo primero que uno debe hacer? Yo muchas veces he llorado, muchas veces he estado triste, pero muchas veces he tenido que ir a mi casa, arrodillarme, levantar mis manos y adorarle al Señor y decirle: gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque tú eres fiel. Y me levanto, lloro, hago de todo, le pido al Señor, pongo mis cargas, me levanto y veo después la gloria de Dios en mi vida, en mi casa y en mi familia. ¿Sabe por qué? Porque sé que mi esperanza y mi confianza no están en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de mi vida. Amén. Mire, hermanos, dice la palabra de Dios en Isaías 40:31. Pero los que confían en Él, los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, ahí. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido.